Hola, buenos días a todos. Nos da gusto que estén aquí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están en las distintas zonas del país y también en Latinoamérica. En esta ocasión tenemos una charla de programación. La programación está a tu alcance, que transmitimos a través del Centro Virtual de Aprendizaje a todas las zonas que se encuentran aquí en nuestro país, que queremos que todos los jóvenes y niños puedan hacer la suya y que puedan crecer ampliamente. Bueno, quisiéramos recordar un poquito qué es el Centro Virtual de Aprendizaje y para ello quisiera mostrarles la siguiente filmina, que nuestro principal objetivo es llevar educación a distancia a distintas zonas del país. Sobre todo, una de ellas es para reducir la brecha digital, pero también ahora hemos cambiado porque queremos que ustedes sean emprendedores y puedan así hacer un vínculo de inclusión laboral y social dentro de su comunidad. A través de la historia nosotros hemos tenido más de 2,000 centros. Actualmente contamos con más de 18 años con este proyecto maravilloso que me encanta y tenemos, como les comentaba, más de 2,000 centros tanto en México como en Latinoamérica. Tenemos más de 1 billón de visitas y tenemos más de 400,000 usuarios en nuestro portal que se han beneficiado de toda esta oferta educativa. Y lo más interesante es de que ustedes pueden acceder en cualquier parte que se encuentren, ya sea en la escuela, en su trabajo, en alguna organización, para que puedan hacer uso de todos nuestros cursos educativos, el cual les va a ayudar a crecer profesionalmente. También tenemos diferentes cursos y temáticas para que ustedes puedan conocerlas. Solamente es acceder a nuestro portal www.cca.org.mx y acceder a las temáticas tal como tecnología, desarrollo personal. Pero nos vamos a enfocar a los cursos que tenemos en tecnología, que principalmente son, por ejemplo, comunicación por internet, creación y diseño de páginas web, y nos vamos a enfocar ahorita en estos momentos en cuanto a lo que es la programación. Tenemos 3 cursos totalmente abiertos para que ustedes puedan hacer uso de este. Bueno, pues para darle más paso a nuestra charla, quiero presentar a la maestra Yolanda, pero vamos a ver un poco de ella. Yolanda es ingeniera en sistemas computacionales y tiene maestría en ciencias computacionales. Por más de 25 años ha sido colaborador del TEC del Campus Monterrey, ha participado en distintos proyectos de investigación y extensión y actualmente es profesora del Departamento de Computación, impartiendo cursos de programación y de desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles iOS. Ha publicado distintos trabajos sobre el uso de tecnología en la educación en congresos de investigación educativa y ha recibido el reconocimiento como Profesor Inspirador 2018. Reconocimiento Profesor Novus 2016 por Innovación Educativa y el Premio a la Labor Docente 2014, ahora conocido pues como el Premio al Profesor Inspirador. Bueno, le damos la bienvenida a la profesora Yolanda. Yolanda, pues haznos partícipe de todos esos conocimientos que seguramente le vamos a ayudar a todas nuestras comunidades que están conectadas, así es que te cedemos la palabra. Gracias, buenos días, pues muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de la programación. Bueno, la presentación, vámonos por aquí. En la primera de las pantallas tengo por aquí, pues, bueno, que existen computadoras en todas partes. Tú ves computadoras cuando vas al súper y vas a pagar, ves computadoras en las oficinas, ves computadoras en las escuelas, en las fábricas, cuando vas a hacerte algunos estudios médicos, ahí también hay aparatos que son, al final de cuentas, son computadoras, y en las fábricas hay algunos robots que pues por adentro también tienen como pequeñas computadoras que controlan esto, ¿no? Además de eso, pues en muchos de los dispositivos que usamos todo el tiempo hay computadoras de alguna forma. Tu teléfono celular es como una computadora, tu consola de videojuegos es una computadora, hay computadoras en algunos relojes, en los carros, hay unos lentes que tienen por ahí una pequeña computadora. Si tú tienes un mini split y vas a moverle al control, pues adentro tiene una pequeña computadora, en la televisión,
en los juegos de realidad virtual, en los aparatos médicos, en todos lados hay computadoras y pues para que esas computadoras pequeñas que están adentro de esos dispositivos funcionen, requieren programas. Por ejemplo, una app adentro de tu celular es un programa. Un videojuego que tú juegas en tu consola de videojuegos es un programa. En la televisión tú usas el control, por ejemplo, para cargar una película o para entrar a YouTube. Esos son programas. Entonces, pues ¿por qué es importante aprender a programar? Pues porque hay programas en todas partes, en todos los lugares, en todos los tipos de negocios y bueno, pues aprender a programar te va a ayudar a desarrollar algo que llamamos la lógica de programación o el pensamiento computacional. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es una forma de pensar que te va a ayudar a estructurar de alguna manera la manera en que quieres resolver un problema para dividirlo en partecitas y poderlo atacar de una mejor manera. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es un programa? Vamos a aprender a hacer programas. Bueno, pero ¿qué es un programa? Un programa es una secuencia de instrucciones que le dicen a la computadora paso a paso lo que tiene que hacer. Pero, ¿para qué quiero programas? Pues básicamente para resolver algún problema. Ahora, no todos los programas son exactamente para resolver un problema. Por ejemplo, tú dirás, oye, un videojuego no es exactamente un problema. Bueno, no es exactamente un problema, pero es algo que tú quieres resolver y a lo mejor ya existe un juego que hace algo similar, pero tú lo quieres resolver de una mejor manera o de una manera diferente y entonces ese es el problema que tú tienes para resolver. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos que necesitamos para poder resolver un problema? Y aquí vemos, pues nuestro primer paso es entender el problema. El primer paso siempre para poder resolver un problema es entenderlo a detalle. Por ejemplo, no sé, yo quiero hacer un videojuego o un juego para mi celular que me permita hacer, no sé, voy a inventar algo, un juego de memoria. Pues lo primero que tengo que entender es perfectamente las reglas del juego de memoria, tengo que entender cómo lo quiero mostrar, tengo que entender en qué orden voy a poner las cosas, en fin. Primero entiendo exactamente la descripción del problema. Una vez que entendí el problema, lo que sigue es diseñar una solución y entonces ya pienso en pantallas, en imágenes, en iconos, en cosas que le quiero poner en orden de instrucciones. Y una vez que tengo ese diseño, puedo probar el diseño. ¿Cómo pruebo el diseño? Bueno, pues a lo mejor lo dibujo y se lo muestro a alguien y le digo, a ver, si tú fueras a jugar con esto, ¿en qué orden le picas? ¿O en qué orden haces las cosas? Y entonces, una vez que pruebo el diseño, pruebo aquella forma en que yo me imaginé que iba a resolver el problema, pues tengo varias opciones. Si a la hora de probar el diseño me doy cuenta que no estoy resolviendo el problema, pues me regreso a entender el problema porque a lo mejor algo estoy haciendo mal. Ahorita yo dije algo muy simple, jugar un juego de memoria, pero imagínate que el programa que voy a hacer resuelve problemas de matemáticas, no sé, suma unas fracciones de matemáticas. Y entonces, pues a lo mejor yo no me sabía bien las fórmulas para sumar las fracciones y a la hora de probar, pues no me salen los datos, no me salen los resultados correctos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a ver el libro de matemáticas o el experto en matemáticas que me explique cómo se calculaba eso para entonces yo, asegurándome que le entiendo bien, volver a hacer el diseño y volver a probar. Ahora bien, si lo probé y si me salen bien los resultados, pero no me gusta el diseño, no me gusta cómo se ve, a lo mejor me dio primero un dato y luego otro y yo lo quería en otro orden, bueno, pues me regreso a arreglar el diseño y otra vez vuelvo a probar. Esto puede estar dando vueltas y vueltas hasta que ya me guste el diseño, hasta que me guste lo que estoy diseñando y lo que voy a pasar a programación. Ok. Entonces, para resolver el problema, aquí ya están como un poquito más los pasos que tengo que seguir. Lo primero es leer y entender el problema, asegurarme que le entiendo exactamente lo que necesita pues quien vaya a usar la aplicación. Normalmente le llamamos el usuario es el que va a usar tu programa al final. Tengo que identificar dentro del problema cuáles son los resultados o las cosas que el programa va a mostrar, cuáles son los datos o las fórmulas que vienen en el problema y que es lo que necesito saber cómo calcular para poder dar los resultados. ¿Y qué datos voy a preguntar
algunos datos los tengo que preguntar al usuario y otros, si los puedo calcular, pues le evito al usuario el problema de estarlos tecleando, mejor yo los calculo y yo lo hago, ¿no? Pero entonces esta identificación es muy importante porque es darme cuenta exactamente de qué tengo que hacer. Luego, hacer casos de prueba para el problema. Esto de hacer casos de prueba se trata de definir datos con los que quiero probar mi programa. Por ejemplo, ahorita decía el ejemplo de sumar fracciones. Bueno, pues a lo mejor quiero sumar 1/2 con 3/4. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues agarro un papel, pongo 1/2 más 3/4 igual a, y hago las operaciones aritméticas y calculo a mano los resultados para después meter esos datos en mi programa. Son casos de prueba. Entonces con esos datos voy a probar mi programa y voy a verificar que al ejecutarlo los resultados que salgan en la pantalla coincidan con los resultados que salen al resolverlo a mano, siguiendo el procedimiento correcto para resolverlo, ¿no? ¿Qué más? Tengo que identificar las fórmulas o los cálculos que necesito para resolver el problema y luego tengo que identificar si hay condiciones o decisiones que yo tenga que tomar adentro del programa y tengo que identificar si hay instrucciones o pedacitos del programa que yo quiera que se estén repitiendo. Esas cosas las tengo que identificar cuando yo estoy analizando a mano cómo se resuelve el problema. Cuando hago los casos de prueba, este último paso de aquí, ahí me puedo dar cuenta si necesito repetir cosas o se hacen una sola vez, por ejemplo. Una vez que ya analicé, pensé, identifiqué todo eso, ahora sí construyo, pues puede ser un algoritmo, puede ser un diagrama de flujo o puede ser un programa. Al final de cuentas es un programa. Un algoritmo es una forma de representar un programa, generalmente en español o en tu idioma. Un diagrama de flujo es una forma gráfica de representar un programa. Aquí hay una pequeña imagen que muestra más o menos un diagrama. Y bueno, una vez que ya construyo mi programa, uso los datos que definí para probar ese programa, meto esos datos y veo qué resultados me da. Y entonces, si esos resultados que me da coinciden con lo que yo estoy esperando que dé, pues mi programa está correcto y ya terminé. Si hubiera errores, quiere decir que cuando construí el programa o cuando construí el diagrama o el algoritmo, pues cometí algún error. Entonces me tengo que regresar, así como en el primer diagrama que mostraba, me regreso al diseño. Bueno, pues aquí si tengo errores, me regreso a la construcción, me regreso al código y pues lo modifico y lo arreglo para que haga lo que yo necesito que haga bien los cálculos. Ok, entonces, un diagrama, un algoritmo, diagrama de flujo y un programa, mencioné ahorita. ¿Qué es un algoritmo? Es la secuencia de instrucciones que especifican paso a paso las acciones que va a realizar la computadora. El algoritmo generalmente está escrito en el idioma de la persona que lo está escribiendo. En nuestro caso estaría escrito en español. El diagrama de flujo es una representación gráfica de las instrucciones que se va a realizar la computadora. O sea, es una representación gráfica es lo mismo que el algoritmo, pero en forma gráfica. Y el programa es lo mismo que el algoritmo y que el diagrama de flujo, pero ya escrito en un lenguaje de programación. Ok, ahora, yo acabo de decir que un programa es una secuencia de pasos, que tenemos una lista de pasos que le vamos a especificar a la computadora, pero no le puedo decir cualquier cosa. Hay ciertas cosas que las computadoras pueden hacer y ciertas cosas que no. Específicamente adentro de un lenguaje de programación hay ciertas instrucciones que le puedo dar y afuera de eso prácticamente no hay más cosas que yo le pueda decir a la computadora. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que le puedo especificar? A grandes rasgos, un programa de computadora puede hacer lo que muestro en este diagrama que está aquí. Puedo guardar información de manera temporal, puedo recibir información, cuando tú tecleas algo, eso lo recibe el programa. Puedo mostrar información que es del programa, salen datos a la pantalla del dispositivo que estés usando, del celular o de la computadora. Puedo hacer cálculos, por supuesto. Puedo tomar decisiones, es decir, verificar el valor de un dato y si pasa una cosa, hago una cosa y si no, hago la otra. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto. Y puedo repetir procesos.
el gran poder de las computadoras viene precisamente de poder repetir procesos. Imagínate una hoja de Excel en donde tú tienes un cálculo. Si no se pudiera repetir ese cálculo un montón de veces, no tendría sentido tener una hoja de Excel. ¿Para qué la tengo? Tiene sentido porque yo nada más escribo la fórmula una sola vez y luego la copio a todos los renglones, y si tengo 500 renglones, se ejecuta 500 veces y yo no me tengo que preocupar de hacerlo una por una, sino todas las veces se hacen al mismo tiempo. Entonces, esto de repetir procesos, pues es natural de las computadoras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle estas cosas que les estoy platicando. Para poder trabajar con una herramienta que fue diseñada para aprender a programar, pues vamos a utilizar esta que estoy poniendo aquí en la presentación. Yo la tengo por aquí, bueno, si te vas a esta página, a esta liga que está aquí, por aquí la abrí, aquí está la liga, aquí está el botón de download, la descargas, pues yo la descargué, aquí está en la computadora, en el explorador de Windows. Le voy a dar doble clic y la voy a instalar. Le digo que, pues si te fijas, es muy simple la instalación, solo le damos siguiente, aquí le damos instalar y esperamos un ratito a que se haga el proceso de copiar todos los programas de esta aplicación a tu computadora. Aquí le doy terminar y bueno, pues me abrió el programa. Así es como se ve este programa. Y si te fijas aquí en esta parte, dice algoritmo. Y entonces lo que vamos a escribir es un algoritmo. De este lado tenemos las instrucciones o los comandos, aquí se llaman comandos, que vamos a utilizar. Me voy a regresar un poquito a mi presentación y me voy a ir uno por uno de todas estas comandos, porque vas a ver cómo lo que te dije que una computadora puede hacer, que un programa puede hacer, esta lista de pasos que está aquí, vamos a ver cómo se ven en esta herramienta. Y el primero es para guardar información de manera temporal. Para guardar información de manera temporal necesitamos una variable. ¿Qué es una variable? Una variable es un pedacito de memoria. Imagínate que tienes una hoja de Excel y un cuadrito de Excel. Eso es un pedacito de memoria, es un espacio en donde puedo poner un dato. Bueno, eso es una variable. Y si tú llevas clases de matemáticas, si estás en secundaria o más adelante, dirás, pues claro, es una variable, es el mismo concepto de variable de matemáticas. Sí, exacto, es el mismo concepto de variable de matemáticas. Nada más que en computación, pues lo relacionamos con un pedacito de memoria en donde se guarda ese dato. Pero básicamente una variable es un espacio en donde puedes guardar un dato, solo un dato. Y la única forma en que un programa pueda tener un dato, pues es ponerlo en una variable. Si no lo pongo en una variable, pues ¿de dónde saco el dato? No lo tengo disponible, ¿no? Entonces, bueno, en PSInt, en esta herramienta que vamos a utilizar, hay dos tipos de datos, igual que en Excel, números y texto. Los números pueden tener punto decimal o no tener punto decimal, y el texto pues es cualquier palabra o cualquier secuencia de palabras que tú quieras utilizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos que un programa puede recibir información. Recibir información significa que tú tecleas algo, pones algo en el teclado y eso que pusiste en el teclado se copia y se pone dentro de una variable. Ok, en PSInt la forma de hacer esto es con este icono o con este comando que se llama leer, y así lo vamos a ver, leer, y por ejemplo aquí le puse hora. Hora sería la variable en donde voy a leer. Imagínate que el programa necesita saber la hora la hora de inicio de una conferencia, y entonces le dice, pues teclea la hora. Si yo pongo leer hora, cuando tú teclees el número en el teclado, ese número se va a copiar y se va a poner en esa variable que se llama hora. Vamos a ver aquí, bueno, no, todavía no. Voy a ver el que sigue para poder hacer un ejemplito. Vamos a ver el que sigue, y el que sigue es mostrar información. Mostrar información quiere decir que voy a agarrar un dato de una variable o un letrero y lo voy a mostrar en la pantalla. Entonces, en PSInt el comando se llama escribir. Aquí está el icono del comando, y lo que hacemos aquí es que le pongo, si yo le doy clic, me va a aparecer escribir, y fíjate que tengo dos cosas. Tengo entre comillas el número 12 con un 2 puntos, y luego tengo la palabra minutos. En este caso, el
lo que está entre comillas aparece tal cual en la pantalla. Entonces va a aparecer el número 12 y 2 puntos, y después va a aparecer, esto es una variable, no aparece el nombre de la variable, aparece el valor de la variable. Entonces vamos a tener 12, 2 puntos, y si los minutos son 45, pues va a salir 12, 2 puntos, 45. Ahora sí se los muestro, porque ya tengo esos dos comandos, ya podemos hacer algo con estas tres cosas que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto la variable, hemos visto leer y hemos visto mostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo le pongo que quiero leer algo, y me voy a pasar acá de este lado, por favor, aquí donde está el algoritmo, si me pueden hacer un poquito de zoom, gracias. Ok, aquí dice algoritmo sin título. Bueno, en el título del algoritmo yo le puedo poner alguno, por ejemplo, le voy a poner ejemplos y leer, y aquí dice lista de variables, puedo poner una o varias variables. Vamos a suponer que yo quiero leer el nombre de la persona que está usando el programa. Entonces voy a escribir nombre. ¿Nombre qué es? Pues es una variable que yo acabo de inventar. Como yo le puse leer nombre, psint asume que esa palabra es una variable, y lo que yo teclee, cuando se esté ejecutando lo que yo teclee, se le va a guardar en esa variable. Ahora voy a venir aquí a la derecha a tomar el siguiente comando. El siguiente comando es escribir. Le voy a poner aquí escribir, y escribir aparece abajo de donde yo escribí, o sea, de donde estaba, ¿no? En la siguiente línea. ¿Qué voy a escribir? Ah, bueno, pues yo quiero escribir. Fíjate que si no le doy doble clic y empiezo a teclear, me borra todo porque todo estaba seleccionado. Tengo que darle doble clic a este pedacito. Entonces voy a escribir entre comillas, por ejemplo, hola, con un espacio, y después le voy a poner nombre. Ok, este es un pequeño algoritmo que lo que hace es lee tu nombre y luego te saluda, te dice hola. Por ejemplo, si quiero saludar a Juan, pues cuando me diga que le teclee el nombre le pongo Juan y me va a decir hola Juan. Y entonces vamos aquí a la parte de arriba. Fíjate, aquí hay un botoncito que parece un play. De hecho, es un play. En programa se llama ejecutar. Le voy a dar clic en el botón de ejecutar y se va a abrir una ventana. En la ventana, híjole, yo le puse que leyera el nombre, pero no le puse ninguna instrucción para que me indique que lo que está esperando es que yo teclee un nombre. Lo voy a probar de todos modos. Le voy a poner Juan. Juan, ahí está. Y entonces dice hola Juan, y ya terminó de ejecutar. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a corregir porque no me gustó. ¿Te acuerdas que ahorita dije que hay que probar el programa y si no está bien tienes que regresarte a arreglarlo? No me gustó porque nada más sale un triangulito y yo ¿cómo sé que voy a teclear ahí? Bueno, pues me voy a regresar aquí y voy a poner aquí un mensaje, y entonces le voy a poner aquí un escribir. Y al ponerle un escribir, para ponerle cosas yo solo pico aquí y aparece la palabra. Entonces al poner aquí escribir, le voy a dar doble clic aquí, le voy a poner un mensaje, teclea tu nombre. Acuérdate que los mensajes los pongo entre comillas. Entonces lo voy a volver a correr. Aquí le voy a dar otra vez al triangulito, y ahora sí, cuando está corriendo el programa me da un poquito más de información, me dice teclea tu nombre. Ahora sí le voy a poner Juan, y entonces me dice hola Juan. Fíjate cómo es muy simple. ¿Qué estoy usando en este pequeño programita? Lo voy a cerrar. Estoy usando una variable que se llama nombre, que tiene un texto, es el nombre de una persona. Estoy usando escribir y estoy usando leer. Ya usé tres de las cosas que ahorita dije que puede hacer un programa. ¿Qué más puede hacer un programa? Vamos a ver. Un programa también puede hacer cálculos. Pues es obvio, si no hiciéramos cálculos, ni siquiera existirían las computadoras. ¿Para qué las querríamos? Nada más para guardar letreros y sacarlos, no tendría sentido. Entonces, bueno, para un programa de computadora puede hacer cálculos, y dentro de programación le llamamos asignar. Asignar es ponerle un valor a una variable, y en este caso, ¿qué valor le voy a poner a la variable? Bueno, ese valor puede ser un dato directamente o puede ser un cálculo. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que yo tenía la hora en formato de 12 horas y quiero que aparezca en formato, perdón, la tenía en formato de 24 horas y la quiero en formato de 12 horas. Y entonces, ¿qué hago? Ah, pues le resto 12. Y entonces, fíjate cómo aquí en mi ejemplito dice nueva hora es igual, o tiene una flechita, a hora menos 12. Porque la hora decía, por ejemplo, las 14 horas, y le restó 12 para que diga las 2 de la tarde, porque a mí me gusta más esa forma de decirlo, ¿no? Entonces,
Esa es una forma de hacer un cálculo. Vamos a ver un ejemplito de hacer un cálculo. Me voy a regresar aquí al programa. Y imagínate que en lugar de decir teclea tu nombre, pues quiero que teclee un número. Voy a quitar esto que está aquí y lo voy a modificar. Vamos a decir teclea un número. ¿Dónde estará el acento? Ok, ahí está. Siempre cuando cambiamos de computadora, nos hacemos bolas con los teclados, entonces, bueno, ahí ya está, teclea un número. Y en lugar de leer un nombre, pues voy a leer un número. ¿Y qué quiero hacer? Vamos a suponer que lo que quiero hacer es mostrar el número elevado al cuadrado. Entonces voy a venir para acá a las instrucciones y voy a seleccionar asignar. Y va a aparecer aquí la operación. Aquí, fíjate que en la parte de abajo, a ver si me quitan tantito el zoom, aquí en la parte de abajo te aparece una pequeña explicación de lo que hace el comando que acabo de agregar. La variable va del lado izquierdo y del lado derecho va una expresión. Ahorita dije, la expresión puede ser un número, pero también puede ser un cálculo. Entonces, ahora sí, regresémonos al algoritmo aquí arriba. ¿Y qué variable quiero? Pues voy a inventarme una variable nueva, quiero un resultado. Y el resultado va a ser el número elevado al cuadrado. A lo mejor hay alguna función alguna manera de calcular el cuadrado, pero ahorita eso no es lo importante es hacer un cálculo. Entonces voy a poner número y le voy a poner asterisco, o sea, multiplicado por número. Ups, aquí sí, sin acento porque son variables. Y entonces cuando voy a escribir, pues en lugar de lo que yo había puesto aquí abajo, fíjate que cuando tecleo la variable, aquí me sale como una ayudita. Este espacio, este cuadrito que está saliendo aquí que dice número, representa el nombre de una variable. ¿Y cómo sabe? Pues porque en la línea de arriba yo ya tenía esa variable. Entonces como que me da ayuda para que yo me acuerde de los nombres de las variables que ya tenía antes, ¿no? Ok, ahora en este último renglón, pues en lugar de escribir hola nombre, que era nuestro ejemplo anterior, voy a quitar eso y voy a escribir, entre comillas, voy a escribir mejor en lugar de resultado, el cuadrado es, y voy a poner resultado. Resultado es el nombre de la variable que tiene el resultado, o sea, el número al cuadrado. Y entonces cuando yo le doy aquí ejecutar, me pide un número. ¿Y qué número le pongo? No sé, vamos a ponerle un 5. Y entonces me dice que el cuadrado es 25 y nosotros sabemos que eso es correcto. Entonces, bueno, pues ya tenemos un ejemplito de un programa que calcula algo. Ok, ¿qué más? Me regreso a la presentación. Además de hacer cálculos, hasta aquí, pues como que está todo muy, muy sencillo, muy obvio. Vamos a entrar con un par de instrucciones más que son las que me permiten hacer cosas mucho más complejas en un programa de computadora. Y la primera de ellas es que un programa de computadora puede tomar decisiones. Perdón, olvidé que tenía antes esta presentación. Aquí, esta filmina, aquí en esta te muestro, pues ya la sabemos porque las hemos usado en Excel, por ejemplo. Pero bueno, aquí está rapidísimamente los comandos que puedo usar para hacer cálculos. Más para suma, menos para resta, un asterisco para la multiplicación, un slash para la división. Puede que no sea tan obvio, un conito para la potencia, o sea, pude haber elevado al cuadrado usando esta cosa en lugar de multiplicar 2 veces. Lo puedo arreglar al ratito. Y este signo de % es el residuo de una división entera. ¿Qué es una división entera? Es el residuo de la división, básicamente. Cuando nosotros estamos en primaria nos enseñan a dividir, por ejemplo, 10 entre 3. Pues eso contiene a 3 y sobra 1. Cuando estamos un poquito más grandes nos enseñan a dividir con punto decimal y entonces 10 entre 3 me da 3.333. El residuo de la división es cuando todavía no uso el punto decimal, uso puros enteros. 10 entre 3 contiene a 3 y sobra 1. Ese 1 que sobra me lo da el signo de %. Eso es lo que significa residuo de una división entera. Ok, esas son las operaciones que tengo ahí. Ahora sí, llego a las instrucciones que te decía ahorita, las que me van a ayudar a hacer cosas con más poder. Y la primera de ellas es tomar decisiones. Dentro de PSInt
se usa un comando, aquí está su icono, que se llama sí entonces, y que tiene una forma como de un rombito. El rombo representa, o sea, dentro del rombo normalmente pongo una condición, una pregunta, y esa pregunta tiene respuestas sí o no, y esas son las opciones, o sea, del rombo salen unos líneas hacia los dos, pues hacia dos lados, ¿verdad?, del rombo. Uno es que sí y el otro es que no. Entonces, si lo que está aquí, si la respuesta de la pregunta que está aquí es sí, se va por una de las ramas, y si es no, se va por otra de las ramas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Si el dato es mayor que 0, entonces puedo escribir el mensaje que diga positivo o 0. Mayor o igual que 0, va a decir positivo o 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy escribiendo un número y quiero que me lo clasifique si es positivo, negativo o 0. Bueno, pues si el número es mayor o igual que 0, entonces va a salir el mensaje positivo o 0. Y si no es esto, pues la opción que queda, si no es mayor o igual que 0, tiene que ser menor, por lo tanto tiene que ser negativo, y entonces aquí saldría el mensaje negativo. Voy a hacer otro ejemplito en la herramienta. Me vengo para acá y voy a borrar todo mi ejemplo que tenía ahorita. No es recomendable que borres los ejemplos cuando los estás haciendo. Lo recomendable sería que los vayas guardando para que tengas los ejemplos de lo que has hecho hasta ahorita, y después, cuando necesites acordarte de cómo se hacían cosas, tengas el ejemplo guardado por ahí. Yo aquí, bueno, pues estoy usando una computadora que no es mía, porque es la computadora del Centro Virtual de Aprendizaje, de donde estoy dando la plática, y entonces, bueno, pues por eso no estoy guardando todos los ejemplos ahí. La próxima semana, cuando hagamos ejemplos más grandecitos, sí los guardaré, prometo guardarlos. Pero en esta ocasión voy a borrar el ejemplo que estoy haciendo ahorita y voy a poner un programita que tome una decisión, y es una decisión muy simple. Voy a escribir un mensaje para pedirle a alguien la calificación del examen. Teclea tu calificación. Ahí está. Cuando escribimos programas, no siempre le ponemos acentos a las cosas. A los letreros sí, pero a las variables no. ¿Por qué? Porque muchos de los lenguajes de programación están en inglés y consideran el acento como un carácter especial, no lo consideran como un carácter normal, como una letra. Y entonces, si ocurre eso, si por ejemplo tú tienes una variable que representa el tamaño de algo y le pones la ñ, o un número de páginas y le pones acento en la A, el programa o el lenguaje de programación podría no reconocer ese carácter y marcar error por decir que tienes un carácter extraño dentro de lo que estás escribiendo. Entonces, por esa razón, cuando escribimos letreros en un programa de computadora, sí le ponemos acentos, porque eso lo ve el usuario, tú ves los letreros cuando tienes una aplicación en tu celular, por ejemplo, pero cuando escribimos variables, como esas variables no las vemos las personas, sino solo las ve internamente el programa, bueno, pues ahí no usamos acentos ni usamos señas. Eso es algo como muy básico cuando aprendes a programar. Entonces, bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Le estoy poniendo escribe tu calificación, y luego le voy a pedir aquí leer, le voy a oprimir aquí el icono del comando leer, y me aparece aquí el comando leer, y aquí lo que quiero es leer la calificación. Le voy a dar aquí a esto y puedo, fíjate, la palabra calificación a lo mejor es larga, puedo abreviar, puedo poner calif y acordarme que calif se refiere a una calificación. Cuando escribes nombres para tus variables, no conviene poner nombres raros que luego no te vas a acordar. Por ejemplo, yo le podría poner A, pero A no significa nada. Sí es un nombre de una variable, cualquier palabra es un nombre de una variable, pero A no significa nada para mí. En cambio, calif, pues sí, calif como que es la palabra abreviada que representa la palabra calificación. Entonces puedo usar calificación completo, pero si se me hace muy largo la palabra, puedo usar una abreviación. En este caso, calif pudiera estar bien. Entonces, bueno, voy a usar calif en lugar de calificación todo completo, y vamos a poner una decisión. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el comando para hacer decisiones? Bueno, vamos a poner una decisión. Entonces aquí le voy a dar un enter para hacer un espacio,
y le voy a picar a el comando que representa la decisión, al que dice sí entonces. Y cuando yo doy clic aquí en este comando, aquí me aparece la estructura. Acuérdate que en la parte de abajo aparece la descripción de qué debo de poner. En la primera parte aquí dice expresión lógica. ¿Qué es esto de expresión lógica? Me voy a regresar un pedacito a la presentación para mostrarte ¿qué es una expresión lógica? Es una expresión que sirve para tomar una decisión, que es una condición al final de cuentas, es una comparación, porque yo lo que necesito es que si esto es verdadero, pase una cosa, y si es falso, pase otra. Entonces necesito que esa expresión lógica sea como una pregunta. ¿Y cómo voy a preguntar? Pues normalmente tengo datos numéricos cuando hago preguntas. Bueno, puede ser que tenga datos que son letras, pero bueno, voy a hacer una comparación. ¿Y cómo hago la comparación? Pues si son números, tengo comparaciones como mayor que, menor que, igual, menor o igual, mayor o igual. Y además de estas cosas, tengo otras cosas que puedo usar para comparar. Por ejemplo, más bien sería como para unir comparaciones. Por ejemplo, puedo decir si la calificación es mayor que 70 y alguna otra condición. Puedo decir y, puedo decir o puedo decir si no es cierto que la calificación es mayor que 70, que sería esta negación que está aquí abajo. En fin, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos más ejemplos, pero bueno, me regreso a mi ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer aquí una comparación? Bueno, pues yo quiero saber si este alumno, el que tecleó su calificación, aprueba o no aprueba el examen. Entonces, ¿cómo voy a saber si aprueba o no aprueba el examen? Bueno, vamos a suponer que la calificación para aprobar el examen es 60. Creo que eso es lo común en todas las escuelas primarias. Luego ya cuando estamos más grandes nos piden 70 u otros números, pero en primaria nos piden 60. Entonces vamos a suponer que 60 es aprobado. Entonces yo voy a poner ahí en la expresión si la calificación es... ¿Dónde estará el signo de mayor aquí? Vamos a ver, creo que está aquí. Muy bien, si lo encontré. Si es mayor o igual que 60. Fíjate, si la calificación es mayor o igual que 60, ¿qué acción quiero que ocurra? Bueno, pues quiero que aparezca un mensaje, quiero escribir un mensaje que diga, aquí le voy a dar doble clic, que diga, aprobó el examen. Y si no es mayor o igual que 60, aquí voy a poner, fíjate que le doy clic y me aparece, pero también lo puedo teclear. Escribir, mira, hasta me ayuda, si le doy un enter, ahí se completa solo, y ahí le voy a poner, no aprobó, el acento, no aprobó el examen. Y, ok, lo voy a probar y ahorita te explico un detallito importante. Teclea tu calificación. Vamos a suponer que la calificación es, fíjate, ¿te acuerdas que dije que tenías que hacer casos de prueba? Ahorita no lo estoy haciendo porque solo te estoy mostrando el ejemplo de cómo se hace una instrucción, pero si yo tengo dos posibilidades, ¿cuáles son las dos posibilidades? Aprobar el examen o no aprobar el examen. Entonces tengo que probar al menos dos veces, una para ver si sí sale cuando apruebas y una para ver si sí sale cuando repruebas. Entonces vamos a probar esas dos opciones. Vamos a ver el programa otra vez y, por ejemplo, si me saqué 90, pues me va a decir que aprobé el examen. Ok, esta prueba está correcta, sí funciona. Ahora vamos a probar qué pasa si no apruebo el examen. Vamos a suponer que saqué 50 y entonces ahí dice no aprobó el examen. Ahora lo voy a mover tantito para que se vea porque ahí quedó en la mera orillita. Ahí está, no aprobó el examen. Entonces están saliendo bien los mensajes. Fíjate que aquí hay un detalle súper importante cuando haces condiciones. Le puse mayor o igual que 60. El error común cuando hacemos condiciones es no pensar en el caso del igual, pensar en el mayor. Sí, pues si sacó 60, paso. Ok, entonces le ponemos if, si calificación es mayor que 60, entonces aprobó.
¿Y qué pasa si es igual a 60? Pues si es igual a 60 no es mayor que 60. Entonces no se cumple. Si podemos regresar tantito aquí, si es igual a 60, vamos a suponer que a mí se me haya olvidado este igual y no lo haya puesto. Si es igual a 60, aprobé de panzazo, pero aprobé. Y resulta que si yo lo pongo así la condición, me va a decir que no aprobé el examen. Entonces, fíjate, lo voy a correr. Si la calificación es exactamente 60 y yo le quité el signo de igual, si no consideré eso, me va a decir que no aprobé el examen. Y si tú te esforzaste un chorro y lograste sacar el 60 y dijiste, bueno, al menos ya pasé, pues qué mala onda que tu programa te diga que no aprobaste el examen, ¿verdad? Entonces no queremos eso. Queremos que el programa te diga lo que es. Esto es un error. Pero ¿de dónde sale el error? Pues de que hay que pensar muy bien las condiciones que ponemos en las instrucciones que toman decisiones. En este caso, ¿es mayor o igual? O sea, ¿cuándo paso el examen? ¿Cuándo es mayor o cuándo es mayor o igual? Pues cuando es mayor o igual. Entonces lo correcto es que diga mayor o igual. Entonces voy a volver a arreglar mi programa. Yo originalmente tenía el mayor o igual, le quité el igual para mostrar el posible ejemplo, pero pues ahí está. Entonces si la calificación es mayor o igual que 60, entonces sí aprueba el examen. Pero de decidir si es mayor o igual, lo decides tú. O sea, el que está programando, el programador decide esto. Entonces es muy importante poner atención en esos como detallitos finos de la programación. Cuando aprendes a programar, tienes que enseñarte a poner atención a muchos detalles, muchísimos detalles. Ok, ya casi terminamos. Vamos a ver lo que sigue aquí. ¿Qué sigue? Bueno, pues la última de las cosas que puede hacer un programa es repetir procesos. Fíjate, ahorita yo necesité probar 2 veces el programa, una vez para verificar si era aprobado y otra vez para verificar si era reprobado. Si mi programa me permitiera repetir el proceso, no hubiera tenido que volverlo a correr. Lo corrí una vez y lo pruebo las 2 veces. Ok, hay 2 formas en las que se pueden repetir procesos. PSINT usa 2 comandos diferentes. Uno se llama mientras. Y aquí tengo un pequeño ejemplo. Tengo una variable cuyo valor es 1 y dice mientras variable menor o igual que 2, hacer. O sea, cuando la variable sea menor o igual que 2, ahorita es 1, entonces va a hacer lo que está allá adentro. ¿Y qué está allá adentro? Fíjate que dice variable, flechita, variable más 1. Variable más 1, que es lo que está del lado derecho, es el cálculo. Entonces, si la variable vale 1, variable más 1 va a valer 2. ¿Y ese 2 qué hace con él? Lo pone a la variable que está en el lado izquierdo. Entonces, variable ahora vale 2. Y entonces escribe la palabra hola. Y como estoy en una instrucción de tipo repetición, se regresa al renglón de arriba y verifica si variable es menor o igual que 2. Variable vale 2, acabo de decirlo, porque le sumamos 1 dentro de las instrucciones. Entonces, como vale 2 y eso es verdadero, vuelve a entrar. Y entrar, ¿qué quiere decir? Pues que vuelve a ejecutar esas instrucciones que están entre la palabra mientras y la palabra fin mientras. Y entonces ahí dice variable es igual a, o variable flechita, variable más 1. Variable vale 2, más 1 sería 3. Y ese 3 se le va a poner a la palabra variable. Y entonces escribe la palabra hola otra vez. Es la segunda vez que escribe la palabra hola. Después regresa y dice variable menor o igual que 2. Eso ahora es falso, porque variable ya tomó el valor de 3. Entonces deja de cumplirse la condición y se sale de esa repetición y se va a la parte de abajo en donde ya salió del bloque de instrucciones que se están repitiendo mientras que se cumpla esa condición. Ok, esa es la primera forma en que se pueden hacer repeticiones. La segunda forma, si me ponen aquí la filmina por favor, la segunda forma es un repetir. Hace básicamente lo mismo, pero la pregunta no se hace al inicio, sino al final. Fíjate, ahí tengo exactamente el mismo ejemplo. Tengo variables igual a 1 aquí. A ver, aquí está. Y después, dentro de la repetición, va a repetir, ¿qué cosa? Escribir la palabra hola, variable, flechita, variable más 1. Variable vale 1, más 1, toma el valor de 2,
ese valor de 2 se le pone a la variable que está del lado izquierdo y pregunta, ¿variable es menor o igual que 2? Y eso da verdadero porque vale 2, valía 1, como le sumé 1, ahora vale 2. Es igual a 2, entonces se regresa a donde dice repetir, vuelve a mostrar el mensaje que dice hola y vuelve a hacer lo de sumarle 1 a variable más 1, ahora valía 2, le suma 1 vale 3, se lo pongo a la variable, a la palabra variable, ahora vale 3, entonces dice, mientras que variable menor o igual que 2, ya no se cumple, eso es falso, porque variable vale 3, y entonces continúa con lo que venga más adelante. Me voy a ir a mostrar el ejemplito acá en la aplicación. A ver, aquí la tengo. Ok, aquí tengo el ejemplito, exactamente el mismo ejemplito que yo ya tenía. Escribe tu calificación, si es mayor o igual que 0, aprobó, si no, no aprobó, se termina. Ok, yo quiero que todo esto se repita y lo voy a meter en una repetición de tipo repetir. Quiero que se repita, ¿cuántas veces? Pues cuántos exámenes yo quiera verificar si apruebo o no apruebo. Y entonces voy a agregar el repetir con la condición al final. Ahí está. Aquí donde dice secuencia de acciones, necesito todo lo que yo ya tenía, entonces me voy a copiar todo esto. A ver, aquí me estoy peleando un poquito con el mouse. Todo esto le voy a dar aquí, copiar. ¿Cuál será el copiar? Este es copiar, no es cierto, lo quiero cortar. Y aquí le voy a dar pegar, ya lo pegué. Y aquí le voy a poner, fíjate, ¿cuándo quiero que se repita? Pues cuando haya más exámenes que revisar. Entonces aquí le voy a preguntar, ¿hay más exámenes? Con una interrogación. Y aquí le voy a poner leer el dato. Y el dato va a ser respuesta. O sea, la respuesta de la pregunta. Y si la respuesta es igual a una letra S, quiere decir que sí, se va a repetir. Y entonces voy a ejecutar esto. Dice aquí, teclea tu calificación, ok, ¿se acuerdan de mis pruebas? 90, aprobó el examen. ¿Hay más exámenes? Sí. O algo hice mal porque terminó. A ver, vamos a ver. Si la respuesta es que sí, hasta que la respuesta sea que sí, entonces quiero hasta que, ¿por qué no funcionó? Hasta que la respuesta sea que no, entonces quiere decir que cuando se cumple, se sale. Entonces lo vuelvo a probar. ¿Dónde quedó? Aquí está. Vamos a iniciar de nuevo. Ahí está. Tecleo el 90, aprobó el examen, le voy a decir que sí. Teclea tu calificación, le pongo un 50, no aprobó el examen. ¿Hay más exámenes? No, ya no tengo más exámenes que revisar. Ya se terminó. Muy bien, me voy a regresar a mi presentación y bueno, entonces esas son las cosas que puedo hacer con un programa. Fíjate, puedo leer datos, escribir datos, hacer cálculos, tomar decisiones y repetir procesos. Finalmente, para que mi algoritmo o mi diagrama de flujo sea útil, ¿qué tengo que hacer o qué tiene que cumplir? Tiene que estar completo. O sea, es decir, tiene que darme solución a todos los posibles casos que yo quiera resolver, como en el caso del aprobado y reprobado. Todos los casos son aprobado o no aprobado. Esos son todos mis casos. Tiene que considerar todos los casos. Y eso es responsabilidad tuya como programador. ¿Qué más tiene que ser? Tiene que ser claro, preciso, sin ambigüedades y tiene que ser finito, es decir, un inicio, tener un inicio y un fin. De eso se encarga la herramienta que estamos usando. Por eso la herramienta tiene una forma como estructurada de escribir las palabras y los comandos. Entonces, bueno, pues esta es la presentación del día de hoy. La próxima semana, el 15 de junio, a la misma hora, de 10 a 11, vamos a hacer un pequeño taller en el que vamos a resolver un problema usando el PSInt. Ahorita hicimos unos ejemplitos pequeñitos, pero ahí vamos a hacer un ejemplito un poquito más elaborado para que veas todo el potencial y todo el poder que tiene esta herramienta de programación. Pues muchas gracias, Juliana. La verdad que nos diste un panorama muy sencillo, muy concreto en el uso de este sistemita que es gratuito
y justamente para los usuarios que nos están viendo tenemos algunas preguntas que te las haremos llegar, como por ejemplo, ¿qué edad consideras que deben de tener los niños para que ellos puedan obtener los conocimientos de programación? ¿Qué tipo de nivel de matemáticas tienen que usar para que tengan uso de la programación? Bueno, entre otras, te las hago llegar. Entonces, con esto nos damos cuenta, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y del canal, de que la programación no significa que tú seas un genio en las matemáticas, sino sobre todo necesitas tener iniciativa para que tú puedas aprenderlas, porque esto te va a ayudar a aprender, a ser creativo y sobre todo, como comentó la profesora, que tu pensamiento computacional vaya creciendo. Pues los dejamos, ya se nos está terminando el tiempo, los vemos la próxima semana en este mismo horario para ahora sí hacer un taller completo sobre este software totalmente gratuito que pueden descargar como hizo la profesora del proceso para que cuando ya estemos en el taller ustedes vayan haciéndolo al mismo tiempo. Les agradecemos en el nombre del TEC de Monterrey a través del Centro Virtual de Aprendizaje y nos vemos la próxima semana. Saludos.